Buenos días a todos a los que a esta hora nos acompañan a través de la página de Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social. Hoy nos encontramos con la doctora Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, resolviendo inquietudes y dudas en torno a la salud mental, a la vacunación y a todos los escenarios que se han planteado durante esta pandemia. Doctora Nubia, bienvenida. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos la audiencia de nuestras redes sociales en Facebook. Doctora, empecemos por decir qué es salud mental y por qué es tan importante para nosotros. Esta es la pregunta, me parece de entrada la más importante, porque la salud mental son todas aquellas condiciones que potencian nuestras capacidades para experimentar bienestar, para relacionarnos adecuadamente con las otras personas, las personas que son significativas para nosotros, para contribuir efectivamente a la comunidad. Es un estado dinámico, no es algo estático, es algo que cambia todos los días y que nos permite adaptarnos además a los distintos retos de la vida cotidiana. La salud mental es entonces un capital fundamental para nuestro desarrollo, para el desarrollo de quienes queremos, para el desarrollo de las familias y de las comunidades. La salud mental no es sinónimo de atención a los trastornos mentales. Por supuesto, los trastornos mentales existen, deben ser reconocidos, debemos retirarles el estigma enorme que los identifica con la violencia, con la marginación, con aquello que es extraño, desconocido y amenazante, y debemos entender entonces que la salud mental abarca todas estas posibilidades que nos permiten ser en el día a día y estar y percibirnos cada vez de mejor manera. Doctora, ¿es normal sentir miedo, tristeza, enojo, confusión, estrés durante este tiempo de pandemia? Es normal sentir todas estas emociones. Estamos en una situación excepcional, realmente excepcional como sociedad, como humanidad, como país, como familias. Hemos tenido que hacer enormes adaptaciones durante la pandemia, hemos tenido que trasladar nuestro trabajo a la casa, hemos tenido que acompañar muy de cerca a nuestros niños en el desarrollo de sus actividades escolares, hemos tenido que redistribuir nuestros tiempos, manejar de otra manera nuestras relaciones con nuestros amigos y nuestros familiares y nuestros compañeros de trabajo. Entonces, que todos estos cambios no nos generen ninguna emoción sería realmente extraño. Para todos es novedoso, ha sido retador, y en esa medida experimentar tristeza, angustia, nostalgia por lo que fue y como que parece que no va a volver a ser, preocupación, inquietud, problemas en el sueño, en el apetito, todo esto es normal. Que es importante reconocer todo esto que nos está pasando para poder hablar de esto y no permitir que impacte también nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones y nuestro desempeño. ¿Cómo enfrentar el estrés y darle el frente y estar en familia, en un aislamiento? ¿Cómo poder superar todo este proceso estresante que se genera en nuestras casas durante los aislamientos? Lo primero es reconocer que la circunstancia está ahí, que definitivamente nuestra realidad ha cambiado, nuestra vida cotidiana ha cambiado, que portar el tapabocas es una necesidad incluso a veces dentro del hogar, que no podemos hacer reuniones ni fiestas familiares que en muchas ocasiones son una fuente de nutrición emocional muy, muy importante, que debemos modificar nuestras rutinas de recreación, de actividad deportiva, de actividad lúdica, reconocer que la situación es así como está siendo hoy y que debemos hacer cambios y modificaciones en nuestra vida cotidiana es lo primero para afrontar el estrés que nos traen todos estos cambios. Lo segundo es, además de aceptar que la realidad es como es, también reconocer y aceptar las emociones que estamos teniendo. La preocupación, el enojo, la angustia, la tristeza, la nostalgia, como ya mencionaba, la rabia que nos puede dar no poder ver a alguien que queremos ver, que sabemos que necesitamos ver o que nos necesita, la sobrecarga del cuidado de otras personas, por ejemplo, o los conflictos que puede generar estar tanto tiempo con las mismas personas de la familia. Todo esto, reconocer esas emociones, es el segundo gran paso. Y el tercero es poder hablar de ellas,
poder hablar de ellas con nosotros mismos, por ejemplo, escribir, hacer actividades artísticas, permite expresar esas emociones, pero también con la gente que tenemos cerca, en la que confiamos a través de los medios virtuales y con un profesional en salud mental si es necesario. Entonces, aceptar, reconocer y expresar son la clave para poder manejar el estrés que estamos viviendo todos. ¿Qué alternativas tenemos para buscar apoyo y buscar ayuda? Pues la primera alternativa son sin duda las personas que son nuestra red de apoyo. Lamentablemente, y esta es una de las condiciones que la vida contemporánea, el mundo industrializado, globalizado, nos ha colocado, es que nuestras redes de apoyo han ido perdiendo calidad y consistencia. Ya es más difícil confiar en los vecinos, dejarle nuestros hijos al cuidado de una vecina. Esto ya no es tan común como era antes. Las redes de apoyo entonces son de otra manera. Muchas veces vivimos en ciudades distintas, no se habla con los vecinos en los edificios, se desconfía mucho del otro. Con los compañeros de trabajo se lleva una relación pues, de compañeros, pero no tan cercana como para hacer red de apoyo. Entonces es muy importante fortalecer esas redes, poderlas tener ahí vivas y dinámicas, porque son las que nos permiten poder hablar en los momentos difíciles. Otros recursos, por supuesto, son ya los recursos profesionales y tenemos recursos de primera línea, como nuestra línea 192 opción 4, una línea telefónica gratuita que está dispuesta allí 24 horas al día, 7 días a la semana, para apoyar a través de profesionales expertos a las personas que tienen necesidades en salud mental, brindarles primeros auxilios emocionales, contención en el momento de crisis o información y orientarlos a los servicios sociales y de salud. Hay líneas territoriales de salud mental que ustedes pueden encontrar en la página del Ministerio. Tenemos un sitio web que se trabajó con la Presidencia de la República, coronaviruscolombia.gov.co, donde hay muchísimos recursos para el cuidado de la salud mental y por supuesto están las instituciones de salud y las EPS que han abierto también muchas líneas de apoyo en salud mental y que cuentan además con los psicólogos, con los psiquiatras, con los profesionales expertos en salud mental para apoyar a las personas que tienen más dificultades. Vamos a exponer unos casos, vamos a dar unos ejemplos de lo que está pasando, que quizá esté pasando en quienes nos están viendo en estos momentos. Empecemos entonces con la primera infancia, que es: a mi hija le ha afectado no poder compartir con sus amigos, hay días que amanece mal genio. Es frustrante tener a la niña ahí al lado y no poder jugar con ella. Esto lo dice una madre de una niña de 4 años. También una niña dice: nunca se había sentido que era vivir todo esto. Me preocupa mucho cuando sale mi papá. Me da mucho miedo, me da temor salir. Extraño ver a mis amigos. ¿Qué podemos decir? Pues que primero seguramente muchos nos sentiremos identificados con esto que está pasando, los que convivimos con niños y niñas, porque por un lado es muy frustrante estar en casa, que es algo que siempre se ve como un privilegio poder estar en casa y compartir con los niños, pero estar tan ocupado en las tareas del trabajo y del hogar que no se puede compartir suficientemente tiempo y actividades que le gustan a los niños, no tener la energía suficiente. Por otro lado, para los niños también es frustrante tener a sus papás y a sus mamás en la casa y sentir que no pueden jugar con ellos y además escuchar toda esta cantidad de noticias y sentirse preocupados por los adultos que salen y que deben desplazarse todos los días en razón a sus actividades cotidianas. Lo primero que hay que decir es que la infancia es un momento muy importante en el desarrollo físico, por supuesto, de la salud en general y en el desarrollo emocional en particular. Es donde adquirimos las habilidades básicas para hacer frente a los retos cotidianos, para comunicarnos efectivamente, para tramitar las emociones tanto alegres, digámoslo así, también las emociones que pueden ser percibidas como negativas, el dolor. Así que es muy importante el acompañamiento a los niños y a poder aprovechar y poder organizar, digamos, entre toda la familia, porque el cuidado de los niños es un asunto del grupo familiar, no solo de la madre, por supuesto también el padre, los hermanos mayores, tíos, abuelos, participan allí
de manera que se pueda acompañar a los niños más pequeños, poderles explicar lo que está pasando, es fundamental. Ellos no pueden, al igual que nosotros, procesar ese volumen de información gigantesco que hay en redes sociales, que hay en medios de comunicación masiva, poder filtrar un poco la información, ayudársela a procesar, poderlo hablar con ellos es fundamental, y también explicarles el porqué de las medidas de bioseguridad y que finalmente la sociedad está encontrando una posibilidad, y eso también es cierto, una posibilidad que nos ha brindado la ciencia, y que a través de las medidas de bioseguridad, también de la vacunación, podemos retomar y podemos construir, digamos, una cotidianidad que nos permita otra vez ver a nuestros amigos, ver a nuestros compañeros. Es decir, hay un futuro esperanzador, y eso es muy importante que los niños lo conozcan. Doctora, ¿por qué una persona diagnosticada con COVID puede sentirse culpable o responsable? Esto es relativamente común, particularmente en quienes trabajamos en el sector de la salud, porque hemos estado expuestos, nuestra labor es la de cuidado y apoyo, más si trabajamos en servicios que atienden personas con COVID-19. Pero también lo pueden experimentar otras personas, tal vez porque sintieron que no tuvieron suficientes medidas de autocuidado, que asistieron a una reunión que tal vez hubieran podido dejar de asistir. Y si el haber contagiado a alguien trajo consecuencias más graves, como una enfermedad grave o eventualmente la muerte, se puede sentir una enorme culpa. Aquí es muy importante nuevamente reconocer estas emociones, poder hablar de ellas, poder tramitarlas, ojalá con el apoyo de un profesional de la salud, y poder prevenir esta culpa. Claramente, el autocuidado y el cuidado de los otros es la mejor medida para evitar contagios que puedan llevar a seres queridos, a personas cercanas, a condiciones de enfermedad grave o de muerte. ¿Cómo manejar el miedo que se tiene frente al COVID-19 sin llegar a los extremos? Bueno, esta es una pregunta súper importante, porque también es cierto que hay muchas personas que ya tenían en su forma de ser, por decirlo así, o a causa de algún problema o un trastorno mental, una preocupación excesiva por el contagio o por la limpieza. Estos síntomas, que son sobre todo síntomas de ansiedad y que en algunos casos pueden constituir trastornos obsesivos compulsivos, que se caracterizan por la preocupación inminente de estar contagiado y de portar alguna enfermedad grave, y justamente la preocupación constante por mantener medidas como el lavado de manos, se pueden exacerbar durante la pandemia. Finalmente tenemos un agente real que está allí, que es altamente transmisible, que puede colocar a personas en condiciones vulnerables, en graves condiciones de salud. Entonces es muy importante, primero, que las personas que tenían previamente estas condiciones puedan atenderlas, porque existiendo o no la pandemia, esta preocupación constante por el contagio está ahí. Es muy importante poder atender esta situación de salud en los servicios, con el personal especializado, con el uso de medicamentos, si se llegara a requerir, que además han demostrado tener una efectividad muy importante en este control de síntomas ansiosos, muy importantes y obsesivos, de limpieza, de contaminación y demás. Esta es la primera medida, poder atender a quienes ya tenían antes un trastorno obsesivo compulsivo, pero también es clave, es muy importante que las personas puedan reconocer que las medidas tienen unas pautas. El lavado de manos, por ejemplo, se recomienda cada 3 horas. Mantener este horario es fundamental para no, digamos, excederse y poder caer también en cuestiones que pueden afectar la salud de la piel particularmente y otras. Digamos que poder tener un análisis adecuado de cómo son las medidas de bioseguridad para poderlas implementar es clave para evitar la ansiedad y, digamos, ya un cuidado extremo que genera mucha preocupación. Tenemos otro de los casos que han llegado, y es
Desde hace como un mes he estado sintiéndome diferente, no sé bien qué me pasa, pero no tengo muchas ganas de hacer nada. Estoy irritable, me enojo por todo, con mi padre he intentado decirles que me lleven a un psicólogo, pero no me llevan, no sé qué más decirles, solo es que no me siento bien. También hay otro y dice, desde que tuve COVID he tenido ataques de pánico casi todos los días, donde me siento muy triste e impotente. Incluso he llegado a pensar en matarme tirándome a un carro, tiene 28 años. Y un último de 21 años dice, siento palpitaciones y siento que me voy a morir. Y esto me hace sentir incapacitado, con tensión muscular, no descanso, se me duermen las manos, hiperventilo, tengo pensamientos recurrentes que algo malo va a pasar. ¿Qué podemos decir? Acá tenemos, digamos, una serie de vivencias que tocan todo el espectro de lo que denominamos depresión y ansiedad. Y es algo muy común, esto es muy importante que todos lo sepamos. La depresión y la ansiedad están allí, de hecho la Organización Mundial de la Salud nos dice que seguramente en el 2030, y esto lo decía antes de la pandemia, la depresión será la principal causa de carga de enfermedad. ¿Esto qué significa? Será la primer causa de discapacidad y de muerte en el mundo. Trae unos enormes costos económicos para las personas, para las familias, por la pérdida de la productividad, además del enorme malestar y el enorme dolor que puede traer a las personas y a las familias. Podría ser la primera causa de enfermedad hoy en el país y en el mundo si no hubiera tanto estigma, tanta dificultad, por un lado para entender qué es, pero sobre todo para entender qué me puede estar pasando a mí, que no es solo algo de otras personas extrañas o más o menos cercanas, sino que también me puede pasar a mí, le puede pasar a mis hijos, le puede pasar a mis padres, le puede pasar a mis amigos. Esta dificultad para reconocer qué nos puede pasar y que además puede generar cierta vergüenza y temor a hablar de lo que nos sucede y a consultar a los servicios de salud es lo que llamamos estigma en salud mental. De lo primero que nos narrabas, es común que ante la preocupación, ante los cambios, ante la sensación de incertidumbre, ante la pérdida de empleo, ante haber tenido que dejar la universidad por no poder pagarla, por ejemplo, o ante la vivencia de distintas formas de violencia, porque también hay que reconocer que en la pandemia las violencias al interior del hogar también han aumentado, las personas perciban esto, agotamiento, cansancio, dificultades para dormir, ya no disfruten como disfrutaban antes las cosas que hacían. Y si bien sentir estas cuestiones es esperable y es normal, por decirlo de alguna manera, cuando esto persiste, cuando persiste más de 2 semanas, además cuando es constante y todo el tiempo, cuando además ya nos empieza a limitar en nuestra vida diaria, ya no tenemos ganas de levantarnos, ya dejamos de asistir o de rendir, digamos, en las actividades académicas y laborales, o cuando ya no cuidamos adecuadamente de nuestros hijos, por ejemplo, ahí, o cuando perdemos contacto y nos aislamos completamente, ahí estamos hablando de seguramente tener una depresión. Y en este caso es muy importante reconocer esto que está sucediendo, además porque el estigma no es solo que lo percibimos las personas, sino las familias también. A veces cuesta mucho reconocer que hay un familiar con depresión y particularmente en los hombres esto es complicado porque se entiende como que es debilidad del carácter, como que le falta entereza, como que esto es de póngase los pantalones y siga adelante. Esos comentarios surgen mucho y para los hombres en particular es difícil reconocer, aceptar y sobre todo recibir ayuda cuando están deprimidos. Entonces es muy importante reconocer que la depresión, por supuesto, me puede dar a mí, pero le puede estar dando a alguien que está cerca. Y el peor desenlace de la depresión es la conducta suicida, y no lo decía esta persona que ha tenido COVID y que después de esto seguramente se han reactivado muchas preocupaciones, dificultades, conflictos que ha tenido a lo largo de su vida. Esto es muy importante porque el suicidio no es una cosa que ocurre de un momento para otro, que se me ocurrió quitarme la vida, es una decisión trascendental, fundamental,
de la existencia, que generalmente se va abonando y se va construyendo a lo largo de toda nuestra vida, con experiencias que seguramente inician en la infancia y que fueron muy dolorosas y de las que seguramente no pude hablar, y que se van sumando a otras a lo largo de toda la vida, y que llega un momento, como por ejemplo lo que puede ocurrir durante la pandemia y que hemos venido hablando hoy, y que es como la gota que derrama el vaso, y se exceden completamente nuestras posibilidades para afrontar, y pensamos que, y en ese punto es cuando las personas podemos llegar a pensar que quitarse la vida es una opción, que es un alivio, que es una manera de poder salir de este tremendo dolor y este tremendo sufrimiento. Es muy importante poder hablar de este tema, tal vez esto es lo más importante, preguntarle a alguien que vemos profundamente preocupado, afligido, poderle preguntar, ¿has pensado en suicidarte? ¿Has pensado en quitarte la vida? Esa pregunta no motiva el suicidio, al contrario, esa pregunta alivia, abre las posibilidades de conversar, de hablar sobre el tema. Es muy importante, además, decirle a las personas, ¿quieres hablar? ¿Quieres contarme lo que te sucede? No hay que forzar a hablar de estos temas, pero sí permitirle a las personas poder hacerlo, por supuesto si nosotros nos sentimos preparados para escuchar y brindarle apoyo. Por eso conocer que existe, por ejemplo, la línea 192 opción 4 o las líneas de los territorios es muy importante para poderle brindar ayuda a las personas que están pasando por momentos tan difíciles. Nos preguntan también cómo se puede manejar la ansiedad ante las deudas, el desempleo y la cantidad de situaciones que se han venido presentando en estos meses. Esa es una pregunta importante y difícil, porque claramente, por ejemplo, la pérdida del empleo es una situación real. Es una situación difícil que además afecta la posibilidad de alimentarse adecuadamente, de continuar con los estudios, de tener seguridad en la vivienda, de poder pagar el arriendo. O sea, son preocupaciones reales y difíciles, no en vano, ante las grandes crisis económicas en distintos países, y esto está ya bastante estudiado por los expertos en el tema. Los intentos de suicidio y las muertes por suicidio aumentan. Las crisis económicas claramente traen afectaciones en la salud mental, y con la pandemia ya distintos grupos de expertos han previsto y han puesto la alerta acerca de que es posible que en el mediano y en el largo plazo aumente también el intento de suicidio y la muerte por suicidio. Es muy importante en este sentido y ante estas dificultades el apoyo que podamos recibir. Por eso la red de apoyo es fundamental, lidiar con estas preocupaciones solo, sentir que yo tengo que hacerlo todo solo o decidir hacer todo uno mismo es una carga adicional, es además un factor de riesgo, un factor estresor. Aquí podernos apoyar con las otras personas del núcleo familiar es muy importante, y reconocer, y en eso también quisiera como poner a disposición de todas las personas que nos están viendo en redes sociales la línea 192 opción 4, porque allí también hay información sobre los servicios sociales. En caso de desempleo, ¿dónde puedo buscar y dónde existen apoyos? En caso de violencia, ¿qué se debe hacer? ¿Quién me puede ayudar? ¿A dónde debo recurrir? ¿Cómo se accede a los servicios de justicia, a los servicios de protección, a los servicios de apoyo, de cuidado? Esto es muy importante para poder sortear, y en medio de la adversidad, de adversidades tan difíciles como las que muchas personas están pasando, poder encontrar oportunidades de crecimiento, de fortalecimiento, y de esto que últimamente ha alcanzado mucha relevancia y que es muy importante, que es la resiliencia, la capacidad de no solo adaptarnos, sino de tomar de una experiencia adversa, tomar esto que nos construye para crecer y para poder, digamos, aportar más para nosotros mismos y para los otros. Tenemos un caso de una persona de 16 años. No sé qué me pasa, mi mamá trabaja todo el tiempo y estoy sola con la señora que nos ayuda en los quehaceres. Cada vez estoy peor, pero es mi secreto. Ya no quiero despertarme, siento que me va mal en todo. Mi papá dice que no soy su hija, siento que ya no quiero más.
Y por otro lado, nos dicen, ya no quiero vivir más. Ayer me iba a tirar por un puente, pero me detuvieron. Este año, con lo de la pandemia, me he intentado quitar la vida 4 veces. No tengo apoyo familiar, mi tía y abuela me echaron de la casa porque no me entienden. Dicen que mi estado depresivo no es para tanto. Yo soy diagnosticada por depresión mayor, ansiedad y límite de la personalidad. Ya no me quiero sentir más así. No quiero entrar en más crisis. Pues nuevamente vemos acá casos de personas que, producto de la pandemia, pero también de las vivencias que habían tenido a lo largo de su vida. De hecho, esta última persona que nos habla nos dice que ya tenía un diagnóstico previo de depresión, de un trastorno de la personalidad, que ya la colocaba en riesgo. Nos muestran lo importante que es estar atentos. Nos muestran, por otro lado, la importancia de reconocer que esto sí sucede y que la salud mental se habla en primera persona, que es algo que nos ocurre a nosotros y que está pasando y que los riesgos están porque son los riesgos de la vida cotidiana, pero que las fortalezas también están y la posibilidad de cultivarlas de manera permanente está allí. La posibilidad de fortalecer nuestros vínculos, nuestras redes, la importancia de mantener el tratamiento, por ejemplo, en el caso de esta última persona que nos decía que ya tenía un diagnóstico, es muy importante continuar el tratamiento y es muy importante, y nos lo muestran aquí, estas 2 personas que además son 2 personas muy jóvenes, son adolescentes, nos muestra la importancia del apoyo familiar, porque de no existirlo claramente el riesgo aumenta y el riesgo aumenta para todos. Finalmente, la salud de una familia es el producto de las relaciones que se dan al interior de esa familia y de la capacidad de cuidado mutuo que encontremos. Entonces, ese cuidado mutuo es fundamental para gestionar y para disminuir todos estos riesgos de depresión, de ansiedad y de conducta suicida. Cuando la conducta suicida se presenta es una urgencia, no podemos minimizar, apelar a estas ideas de que no, es que me quiere manipular, que es que siempre amenaza y amenaza, pero eso al final no pasa nada, perro que ladra no muerde. Ese tipo de percepciones, de ideas, no brindan y no posibilitan realmente el cuidado de alguien. Alguien que amenaza con quitarse la vida tiene una preocupación muy importante y seguramente tiene necesidades importantes en salud mental que deben ser atendidas. Entonces, ante la idea, si escuchamos la idea de que alguien quiere morir, esto se trata de una urgencia y hay que abordarlo como tal. Es como si nos fracturáramos un brazo, no lo dejamos ahí a esperar qué pasa. No, hay que atenderlo como una urgencia y hay que colocarlo en esa medida en manos de profesionales y hay rutas para eso. Nuevamente, la línea de atención es un puente de activación, las líneas de las EPS, los centros reguladores de urgencias y emergencias, por supuesto los mismos servicios de salud. La conducta suicida es una urgencia y hay que atenderla como tal. Doctora, el tema de rupturas familiares y rupturas sentimentales durante la pandemia, ¿cómo manejar estos procesos? Como las rupturas de estas redes de apoyo son puntos críticos en nuestra existencia, realmente estas rupturas, de hecho, antes de la pandemia, las rupturas amorosas ya representaban el principal desencadenante de conducta suicida en nuestro país. En personas que ya habían tenido muchas experiencias, muchas dificultades, posiblemente algún trastorno mental, consumo de sustancias psicoactivas, pero la ruptura y los problemas de pareja son como la gota que derrama el vaso, son ese ingrediente final que desencadena una acción que muchas veces es trágica. Entonces, es muy importante el cuidado de esas relaciones y entender que el cuidado, además de las relaciones y de los otros, no es una carga, es una acción cotidiana, es algo que además nos nutre, nos permite sobrellevar entre todos mejor esta situación y sobrellevar las dificultades relacionales. Las relaciones al interior de la familia son complejas y se ven exigidas durante la pandemia, la posibilidad de que aparezcan conflictos
está allí y que se exacerben dado que la convivencia es permanente, pero poderlo gestionar, podernos dar espacios de respiro, poder entender que, por ejemplo, yo como madre no debo hacer todo sola, sino que esto es una tarea que podemos compartir, es clave. Es clave en el cuidado de la salud mental de nosotros y de nuestra familia. ¿Por qué se dan episodios de ansiedad, de miedo, de temor en las noches y en las madrugadas? Esto se da porque durante el día en general estamos más activos y con distintos estímulos a nuestro alrededor. Debemos responder la tarea del trabajo, debemos acompañar o hacer alguna actividad en el hogar. Tenemos distintas responsabilidades, muchas preocupaciones seguramente, muchas actividades. Pero en la noche, cuando ya estamos a punto de dormirnos, todo este estímulo cesa y quedamos más de cara a nuestras emociones, a nuestros pensamientos. Y en ese punto, y también en la madrugada, cuando recién nos despertamos, puede darse este fenómeno que se denomina rumiación, que es darle vueltas a una misma idea de manera insistente, pero este darle vueltas no conduce como a un análisis profundo de lo que está ocurriendo y de las alternativas de solución, sino que en general se convierte como en darle vueltas a una manzana o a una casa de manera permanente. Observarla, 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 observarla sin, digamos que, poder procesar esto que nos está ocurriendo. Por eso es que podemos sentir que al inicio de la noche o ya cuando nos vamos a acostar y en la madrugada es más frecuente sentirse ansioso. Aquí es muy importante, muy importante nuevamente reconocer eso que nos está pasando. ¿Cuál es esa preocupación que está detrás de este darle vueltas a una misma idea? ¿Qué es lo que nos está preocupando? Digamos, darle la cara a eso es fundamental y nuevamente poderlo hablar. Poderlo colocar en palabras es clave, es finalmente uno de nuestros recursos del lenguaje y de la expresión más importante y resulta sanador y nos conduce a encontrar alternativas de solución. Muchas veces hablar de lo que nos está ocurriendo, así no recibamos una retroalimentación estructurada de otra persona, no nos van a dar la solución, seguramente son problemas complejos los que estamos viviendo, pero cuando los hablamos con otro, nos escuchamos también y vemos otras alternativas distintas, otros caminos que ni siquiera habíamos contemplado. Ese es el poder de la palabra y el poder del hablar de lo que nos está sucediendo, y esto mitiga mucho esa sensación de ansiedad al principio de la noche, cuando nos vamos a acostar, y en la madrugada. Incluso disminuye los problemas del sueño. Tenemos otros dos casos. No sé qué hacer ni cómo debo manejar las cosas. Yo trabajo, puedo solventar los gastos de mi casa, me vine de Venezuela hace 5 años y me ha ido bien. Pero cada vez que llego a mi casa siento que soy otra. Me irrito, todo me fastidia. No sé cómo seguir adelante sin estar mal en mi casa a pesar de tenerlo todo. Estoy perdiendo la relación con mi esposo y esto me pone mal. Ella tiene 26 años. Y por otro lado, una profesora de 54 años nos dice: me he sentido muy estresada porque la carga laboral ha aumentado mucho. Además, yo no sabía usar las herramientas tecnológicas, entonces me he atrasado un montón en mi trabajo y en lo que tengo que hacer de la casa. Pues los relatos de estas dos mujeres que nos cuentan generosamente sus historias son de lo que denominamos problemas de adaptación, y es podernos adaptar a estas nuevas circunstancias. En el primer caso, el hecho de ser migrante ya coloca una connotación particular, incluso una connotación social que puede generar estigma, discriminación. Pero a la par de esto es muy importante reconocer que muchas veces escapamos, digamos, de dificultades de un ámbito de nuestra vida, por ejemplo, de nuestro hogar, con el trabajo. Entonces nos concentramos en el trabajo, estamos allí, nos desempeñamos, pero necesariamente volvemos a nuestra familia y allí encontramos las dificultades, o muchas veces trasladamos las preocupaciones que tenemos en el trabajo a nuestra familia, y la irritabilidad, esto de molestarnos
sin mayor causa o muy rápidamente alzar la voz, desesperarse, angustiarse, ponerse de mal genio con tanta facilidad, es uno de los primeros síntomas de ansiedad y depresión, y es importante tenerlo presente. La irritabilidad no es algo habitual, en general no hace parte, digamos, hay algunas personas que son irritables per se, pero cuando la irritabilidad aumenta, claramente habla de una afectación emocional. Y allí es muy importante analizar qué está ocurriendo en el hogar, qué está pasando, por qué esto nos molesta tanto, por qué la relación con mi esposo es tan difícil, por qué es tan difícil hablar. Es muy importante en todo este tipo de circunstancias el poder parar un poco, poder tomar unos segundos, respirar para no reaccionar inmediatamente, sino poder respirar, tranquilizarnos, poder pensar qué está ocurriendo. Y allí, en ese segundo que nos damos, en ese minuto que nos damos antes de reaccionar, poder entender y poder facilitar otras vías distintas a las del reproche, al del grito, al de el encontrarse sulfurado, angustiado, al del insulto. Esta es una clave muy, muy importante, siempre analizar, darse la posibilidad de reconocer y entender las propias emociones. En el segundo caso nos habla de algo que realmente ha sido complejo, y es todo lo que la pandemia ha representado en el entorno educativo, para todos, para todos. Para los niños, una pérdida invaluable en sus posibilidades de desarrollo. También, sin duda, ha generado otras posibilidades, les ha permitido, por ejemplo, trabajar más autónomamente, controlar mejor sus tiempos, mejorar sus capacidades de planeación en los niños que tienen mejor acompañamiento, pero no todos los niños tienen esa posibilidad, y la socialización y todos los procesos conexos a ella y de desarrollo de habilidades socioemocionales para la vida que se dan en la actividad presencial, en el colegio, en la escuela, son fundamentales y no se están dando. Entonces, para los niños realmente ha sido una pérdida muy, muy importante, y por eso todo el tema de poder retornar de manera progresiva y segura a la escuela es una prioridad. Pero para los docentes también, y particularmente lo que nos comentaba esta profesora, y es: yo no sabía utilizar estos medios y ahora me toca utilizarlos sí o sí, con unas enormes exigencias, la atención durante la videoconferencia, no poder encender el micrófono, poder manejar al tiempo el chat y la explicación en clase, el volumen y la avalancha de mensajes por WhatsApp de los niños, de los padres, de los compañeros de trabajo. Es realmente, ha implicado claramente un aumento en la carga laboral, y allí poder detectar exactamente qué está ocurriendo y propender, de verdad, hacer un esfuerzo muy importante por mantener estilos de vida que permitan sortear toda esta exigencia. Estamos hablando de alimentarnos adecuadamente, con todo lo que lleva el consumo de frutas y verduras, las comidas a tiempo, la comida de casa, que es tan importante en la alimentación, buscando que sea saludable. Todo el tema de actividad física es fundamental, no solo para el cuidado de la salud cardiovascular, metabólica y todo lo que sabemos que previenen temas de hipertensión, diabetes, cáncer, problemas respiratorios, sino que claramente la actividad física, al tener un impacto directo en el funcionamiento cerebral y particularmente en la expresión de ciertos neurotransmisores, es fundamental en la salud mental. Entonces, la actividad física realmente disminuye, y así está documentado, los niveles de estrés, y es un coadyuvante muy importante en el tratamiento de la depresión y la ansiedad. Y estamos hablando también de minimizar y abolir en lo posible el consumo de sustancias psicoactivas, dado que, por ejemplo, la nicotina, el alcohol, muchas veces se utilizan para mitigar todo este malestar que estamos sintiendo, pero con un costo enorme, y es el que son sustancias altamente adictivas que terminan siendo además factores de riesgo para muchísimas enfermedades, pero que adicionalmente
se asocian a conductas que no queremos al interior del hogar, como la violencia, por ejemplo, o nos exponen a accidentes de tránsito y demás. Entonces, todo el tema de estilos de vida saludable es fundamental en el cuidado de la salud mental. Nos preguntan también, ¿cómo abordar un hijo que es agresivo, que está desempleado, que no está a gusto en casa y que potencialmente nos ve como enemigos? No hay canal de comunicación, pero lo veo muy deprimido y ansioso. No fuma, no toma, le gusta hacer mucho ejercicio y eso creo que le ha ayudado. ¿Cómo lo puede ayudar? No desea ir al psicólogo. Con los adolescentes y los jóvenes, digamos que tenemos una preocupación particular porque es un momento de la vida enormemente productivo, donde se consolidan muchos de los aprendizajes de la infancia, donde se toman decisiones trascendentales para la vida futura, donde muchas veces se dan pasos muy importantes como iniciar una propia familia o cambiar de lugar de residencia. Entonces es un momento muy, muy importante. La preocupación de esta mamá es, por supuesto, más que entendible porque muchas veces la comunicación, sobre todo si el adolescente o el joven está deprimido, es muy difícil y en ese sentido es muy importante siempre abrir la puerta con una actitud tranquila, con una actitud empática, es decir, que entiende el dolor, el sufrimiento de otras personas. Eso es muy, muy importante. No juzgar, porque esto de que a mí me pasó algo peor y yo lo superé solo o sola, o mire la situación del vecino, del amigo, él está mucho peor y ha podido sobrellevarlo. Ese tipo de cosas lesionan mucho las posibilidades de comunicarnos y de recibir y brindar apoyo efectivo. Entonces, la posibilidad de abrir la puerta para una comunicación tranquila, sin juicios y sin forzar al otro a hablar, es una clave, es decir, hacerle saber que estamos ahí dispuestos para apoyarlo en lo que necesitan es un primer gran paso. Definitivamente ofrecer ayuda profesional es importante. Acá nos decía esta persona es que no quiere recibir ayuda del psicólogo y eso ocurre muchas veces, las personas no quieren recibir ayuda. En ese caso, además de ofrecerla permanentemente y de estar muy atentos a lo que está ocurriendo con la persona, es muy importante recibir apoyo nosotros mismos como acompañantes. Tal vez a veces no vemos alternativas porque no lo hemos analizado suficientemente. Muchas veces cuando nosotros como apoyo, como cuidadores de otra persona que está pasando por un momento difícil, nos damos la posibilidad de recibir apoyo, nosotros mismos también vemos otras alternativas de cuidado y las posibilidades de acceder mejor a esa persona que nos necesita. Entonces, como cuidador, como padre de familia, como hermano, como profesor, puedo también pedir apoyo, solicitar ayuda, saber qué puedo hacer y en esto nuevamente todas las líneas de atención que hemos mencionado hoy son tremendamente útiles. Mostrar esta permanente disposición, digamos, para entender y apoyar es el primer gran paso y estar muy, muy atentos, de manera que seguramente vamos a abrir la puerta para que este chico pueda decidir y pueda aceptar recibir apoyo profesional, por supuesto incentivar estas cuestiones que le gustan como la actividad física y tal vez pensar en y propiciar otras, pero sin duda el apoyo para poder recibir manejo por profesionales es la primera alternativa. Manejar esto que nos sucede con el encierro no es fácil. ¿Cómo podemos ayudarnos? Ya hemos hablado de distintas herramientas para poder ayudarnos. Hay varios, tal vez, recomendaciones que yo precisaría. La primera es el tema de la información. Tenemos un volumen de información gigantesco, realmente es enorme y además nos llega por todos lados de manera permanente. Ya no es que solo veamos el noticiero y las noticias sean alarmantes, por ejemplo. Ahora sucede que tenemos a la mano el WhatsApp, tenemos las redes sociales y allí hay información, mucha información, con muchos lenguajes,
muchas veces no alcanzamos ni podemos o no estamos preparados para filtrar, digamos, toda esta información y definir si es una información con calidad y que me permite tomar decisiones en salud, pero para el cuidado de nuestra salud, pero debemos hacer este esfuerzo. De limitar un poco el acceso a esa información, de no buscar información de manera permanente, porque muchas veces eso no redunda en que tengamos mayores elementos de juicio o para fortalecer nuestro criterio, sino al contrario, es abrumador y no nos permite tomar adecuadamente decisiones y nos puede invadir de mucha incertidumbre y de mucho miedo. Entonces el manejo de la información, también cómo llega a nuestros hogares, qué es lo que le está llegando a los niños que viven con nosotros, a los adultos mayores, es muy, muy, muy importante. Muy importante poder filtrar y manejar adecuadamente esta información. Lo otro relevante es poder organizar nuestro tiempo y nuestros espacios al interior del hogar. Esta es una recomendación que hemos dado desde el inicio de la pandemia. Posiblemente muchos ya estemos agotados, que este es otro fenómeno que está sucediendo y es que, listo, ya llevamos un año en esto, no parece haber cambios muy importantes, tenemos que mantener las medidas de bioseguridad, muchos tenemos que mantener el trabajo en casa, entonces este agotamiento nos juega en contra y hace que pongamos menos atención a esta distribución de las tareas y de los espacios al interior del hogar y de los tiempos, pero este esfuerzo como de planificación cotidiana rinde sus frutos en la medida que nos permite justamente organizar, estructurar, definir mejor qué hacer, cuándo hacerlo, para darle tiempo a todo esto que hemos hablado, y es también darnos tiempo para fortalecer nuestros vínculos, nuestras redes, para poder dormir adecuadamente, para poder alimentarnos y ojalá poder tomar los alimentos en familia, que es un espacio privilegiado y muy, muy importante para el cuidado de la salud mental y el cuidado de la salud familiar, digámoslo así. Y darnos tiempo también para hacer actividades que permitan nuestro cuidado físico y mental. Ya hablamos de la alimentación, ya hablamos de la actividad física, entendiendo además que todo paso cuenta. En la actividad física no tenemos que tener una rutina diseñada por entrenadores especializados. Si lo tenemos, perfecto, maravilloso. Si ya tenemos una actividad deportiva que hagamos constantemente, hay que mantenerlo. Pero para quienes no, todo paso cuenta, toda actividad en lo cotidiano, todo lo que nos permita movernos, ya suma a nuestra salud física y mental. Y finalmente, poder hacer algunas actividades que han probado y han tenido evidencia en la reducción del estrés. Y allí, por ejemplo, está el mindfulness, que básicamente se basa en todas estas técnicas que permiten mejorar la conexión de nuestras emociones con nuestros pensamientos, ser más conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra respiración, poder mantener la atención en el momento presente, porque volviendo a esa pregunta de por qué nos da más ansiedad al inicio de la noche o cuando inicia la mañana, es porque muchas veces no podemos colocar atención en el momento en el que estamos, sino que nos vamos de la mano de nuestros pensamientos y de nuestras preocupaciones. Entonces, poder hacer actividades de estas que incluyen, por ejemplo, meditación, yoga, resulta muy benéfico para la salud mental y ayuda a controlar todas estas y a mitigar, digamos, todas estas emociones que muchas veces son difíciles de sobrellevar. Nos solidarizamos también con el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos durante esta pandemia. ¿Cómo actuar nosotros como cercanos o amigos de estas familias? Y también, ¿cómo sobrellevar el dolor si soy yo la que perdí a un ser querido? El duelo es una de las constantes de esta pandemia, no solo por la gran cantidad de personas que han fallecido en el mundo, en nuestro país, porque cada uno de nosotros seguramente ha conocido un caso cercano de alguien que ha fallecido por COVID y el impacto que ha dejado esto en las personas y en sus familias, sino que han sido muchos duelos, no solo la pérdida de seres queridos, sino pérdida de trabajo, incluso la misma pérdida de la capacidad que tenía antes para moverme
de manera mucho más deliberada, ahora tenemos que tener muchos más cuidados, debemos vivir con ciertos cambios que implican en muchas ocasiones restricciones. Entonces son muchas pérdidas, pero estas, las relacionadas con el fallecimiento de un ser querido, tienen algunas particularidades durante la pandemia, porque además seguramente los momentos previos a la muerte y los que siguieron no permitieron lo que habitualmente hacemos, que es, por ejemplo, ir al hospital, acompañar a la persona, poder hablar con ella o acompañar a sus seres queridos. Y cuando ya ha fallecido no nos permite hacer como los rituales funerarios a los que estamos acostumbrados. Han aparecido distintas alternativas que incluyen los medios virtuales y que facilitan y permiten la realización de rituales religiosos que son importantes para la elaboración del duelo. Aquí es clave poder manejar muchos sentimientos que aparecen relacionados con esta pérdida y con la imposibilidad de despedirnos como antes lo hacíamos. Puede aparecer culpa, puede aparecer remordimiento, puede aparecer mucha rabia, puede aparecer mucho dolor, y estos sentimientos que son esperables en cualquier duelo pueden ser más intensos en estas pérdidas durante la pandemia y a causa del COVID. Y pueden, si no las reconocemos apropiadamente y si no contamos con un círculo de apoyo que nos ayude a gestionar y que nos apoyemos mutuamente en ese dolor que es compartido por distintas personas, puede hacer que este duelo se complique y que termine en una depresión o que termine en un trastorno de ansiedad, eventualmente en conductas suicidas o en el consumo de sustancias psicoactivas que a veces pasan desapercibidos, porque estoy en el hogar y empiezo a tomar una cerveza, luego 2, luego 3, luego tomo un licor más fuerte, luego tomo aguardiente. Bueno, ese tipo de cosas es muy importante entender que están relacionadas con este malestar que estamos viviendo. Entonces, poder tramitar conjuntamente, recurrir a los medios virtuales y a otros apoyos que hayan para poder expresar este dolor y poderlo vivir, digamos, de manera conjunta, es muy, muy importante. Y en caso de que los síntomas persistan, de que afecten nuestra vida cotidiana, de que se traduzcan en alteraciones constantes del sueño, del apetito, en irritabilidad, en dificultades para mantener mis actividades cotidianas, en tristeza persistente, en angustia, en no disfrutar lo que antes disfrutaba, por supuesto, apelar a profesionales de la salud. Tenemos casos también de talento humano en salud. Y uno dice, hay días que me derrumbo porque el panorama en el hospital no está fácil. Quisiera que las personas se entendieran y se cuiden. Hemos pasado por cosas difíciles, a mí me dio COVID, estuve en el hospital aislada 10 días. Ha sido como un duelo pasar por eso. He visto compañeros intubados, preocupados por tener a su familia grave o morir. Todo esto frustra. Y por otro lado, al personal médico nos agredieron mucho. Yo siempre cargo 2 uniformes y cuando estoy en la calle uso un uniforme diferente al de la clínica, pero la gente sigue teniendo miedo y se alejan cuando ven que uno es médico. Esto lo están viviendo muchos de nuestros profesionales de la salud, del talento humano en salud, no solo de los médicos, de las enfermeras, sino de quienes trabajan en los servicios logísticos, en los servicios administrativos, que están en los hospitales, en las clínicas, en los puestos de salud. La exigencia para el talento humano ha sido muy importante. Distintos estudios internacionales muestran cómo esto que nos relatan estos dos trabajadores de la salud es frecuente. Por un lado, lidiar con las dinámicas de los servicios sobrecargados, con el dolor que experimentan muchas personas y familias, con las pérdidas, con los duelos, pero además también la inminencia del contagio, la realidad del propio contagio, la preocupación por el contagiar además a familiares y amigos, la pérdida de compañeros de trabajo, de amigos cercanos que posiblemente se conocían hace mucho tiempo. Es realmente una carga emocional muy, muy importante. Allí siempre las recomendaciones están muy orientadas, por un lado, por supuesto, a las empresas, al cuidado de la salud mental que pueden brindar los empleadores,
permitiendo jornadas de trabajo que faciliten y que promuevan, por un lado, las pausas activas y también el adecuado descanso y tener tiempo libre. Muchas veces en los servicios de salud es difícil organizar los horarios para que permitan eso, pero se debe propender porque las condiciones de trabajo y además el acceso a elementos de bioseguridad esté disponible. Eso es clave no solo para evitar el contagio, sino también para la salud mental y para percibir y saber que nuestro trabajo es seguro. Quienes trabajamos en la salud sabemos que elegimos esta profesión por la vocación de apoyo y de cuidado a otros, y tener en mente esta vocación y por qué decidimos por esta profesión es importante para mantener la motivación, para saber por qué estamos allí y el valor de nuestro trabajo. Aquí también el cuidado de los estilos de vida, de la alimentación, la posibilidad de hacer actividad física es fundamental, y el apelar nuevamente, como mencionábamos, a técnicas que permitan reducir el estrés es importante. El Ministerio de Salud divulgó y lo está haciendo de manera constante un curso de mindfulness y reducción del estrés, por supuesto basado en la evidencia, dirigido a talento humano en salud, reconociendo que necesitamos más herramientas para lidiar con todas estas exigencias de la vida cotidiana, que además se suman a las exigencias familiares que seguramente muchos de nosotros ya tenemos. Entonces es muy importante poder darse la oportunidad de aprender nuevas maneras de hacer las cosas, porque es que a veces nos parece que esto del manejo emocional, como que todos ya lo sabemos y eso se da, tenemos que lograrlo, y no, esto es como cualquier otro aprendizaje. Es importante conocer lo básico, ir ganando mayor profundidad y sobre todo darnos la oportunidad de aprender nuevas maneras de hacerlo, nuevas maneras de lidiar con emociones que nos resultan desagradables y cómo aprender de ellas y fortalecernos. El tema del trabajo en casa es una constante en estos momentos. Muchos no tenían sus hogares adaptados para este tipo de trabajos y les ha tocado trabajar desde la cama, desde el comedor, en los mismos escenarios donde también comen, duermen, ven televisión y demás. ¿Cómo poder hacer del trabajo en casa algo que no nos genere un estrés adicional por estar en nuestros hogares? Esto es algo que, como decíamos, nos tomó por sorpresa a muchos y dimos a hacer adaptaciones muy rápidas, no siempre con las mejores condiciones ergonómicas, compartiendo los espacios seguramente con el lugar de alimentación o con el lugar de estudio y de trabajo de otras personas al interior del hogar. Durante este tiempo hemos ido aprendiendo cómo hacerlo mejor, qué me funciona, en qué lugar de la casa me siento más cómodo, cómo lidiar también con las dificultades de conectividad. Hemos tenido que hacer adaptaciones, cambios en los planes de internet, muchas acomodaciones para lograr que este trabajo sea más confortable. Aquí toma mucha vigencia algo que hablábamos hace un rato, y es poder organizar nuestras rutinas y separar nuestros espacios. Puede que el espacio esté allí, que solo tengamos una mesa y es la del comedor, o sea, es que no hay otra en la casa. Claro, debemos usar la que hay, pero es muy importante delimitar entonces los espacios y los momentos del día en que la mesa va a servir como lugar de trabajo y oficina y seguramente salón de clases, y en los momentos en los que va a ser para la alimentación y en los momentos en los que va a ser para la recreación, ya sea porque tenemos un juego de mesa, porque vamos a dibujar, bueno, porque hay distintas actividades que se pueden hacer allí. Pero poder hacer esa separación y hacerla con los miembros de la familia es muy importante. Digamos, a veces, particularmente las mujeres, digamos que tenemos como cierto liderazgo en las actividades del hogar, decidimos controlar todo y eso también es una carga para nosotras como cuidadoras. Es muy importante darle la posibilidad a los otros miembros de la familia de también apoyar como esta organización, esta planeación. Eso garantiza que nos adhiramos mejor a ella, que podamos organizarnos mejor al interior del hogar y lidiar con estas circunstancias que hacen que nuestros espacios y particularmente el escenario del hogar se haya visto recargado con
tantas actividades, con tantas dinámicas. También el tiempo nos ha ido permitiendo organizar mejor nuestros horarios y hay que aprovechar ese aprendizaje que hemos tenido para poder estandarizar mejor y en esa medida disminuir la ansiedad, la preocupación, la angustia, la sobrecarga que nos puede traer esta dinámica de trabajo y de estudio en casa. Ya para cerrar, doctora, recordemos cuáles son esos canales de apoyo a los que pueden acudir quienes se han sentido identificados a través de este en vivo, quienes ahora digan, necesito ayuda y tengo que buscarla. Listo. El primero, quienes nos rodean, hablemos de lo que nos pasa, hablemos de lo que sentimos, démonos un minuto para entender qué está pasando. Las emociones no son buenas ni malas, las emociones están y nos permiten afrontar esto que estamos viviendo. ¿Qué debemos hacer? Entenderlas para poderlas colocar en favor de nuestro bienestar y del de las personas que nos rodean. Entonces, poder hablar de lo que nos pasa, identificar y hablar de lo que nos pasa es la primera línea de ayuda y línea de apoyo. Lo segundo es que hay recursos, efectivamente, ya hablábamos de la página web coronaviruscolombia.gov.co, allí hay distintos recursos, tips, boletines, además está el directorio de líneas telefónicas en todo el país, de líneas territoriales de salud mental, donde podemos apelar. Está la línea 192, opción 4, se puede marcar desde un teléfono fijo, desde un teléfono celular, es gratuita y digamos al otro lado de la línea hay profesionales, como decía, expertos que pueden apoyarles en situaciones de crisis, en resolver inquietudes, en obtener información acerca de servicios sociales, de servicios de salud y también apoyan como la gestión con las EPS para que las personas que lo requieren tengan atención continuada por psiquiatría y psicología. También están las líneas de las EPS, se han abierto una cantidad importante de canales telefónicos y virtuales por parte de las EPS para apoyar emocionalmente a las personas. Podemos preguntar en la EPS de cada uno, en la página web, allí seguramente tiene una línea de apoyo en salud mental. Por supuesto, cuando se requiere atención por psicología o por psiquiatría, debe solicitarse a los distintos servicios de salud y de los aseguradores. Doctora, muchas gracias por compartir con nosotros y por hablarnos de este tema tan importante como lo es la salud mental. No, muchísimas gracias a ustedes, al equipo de comunicaciones del Ministerio y a toda nuestra audiencia que ha estado tan atenta y tan participativa en un tema que es fundamental para todos. Nuestra salud mental es fundamental. Y a todos los esperamos la próxima semana con un nuevo Facebook Live. Gracias por conectarse a la página del Ministerio de Salud y Protección Social.